Somos estudiantes del Tecnológico de Culiacán, de la carrera Ingeniería Industrial. A continuación, se darán a conocer los siguientes temas: tendencia PIB, tipo de cambio, inflación y balanza de pagos. Tendencia PIB en México. ¿Qué es el PIB? El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado. El PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo de la competitividad de las empresas. Hay dos formas de medir el PIB nominal y el PIB real. El PIB nominal se mide a precios de mercado y el PIB real se calcula a precios constantes o invariables. ¿Por qué es importante que crezca el PIB? Indica la competitividad de las empresas. Si la producción de las empresas mexicanas no crece a un ritmo mayor, significa que no se está invirtiendo en la creación de nuevas empresas y por lo tanto la generación de empleos tampoco crece al ritmo deseado. Si el PIB crece por abajo de la inflación, significa que los aumentos salariales tenderán a ser menores que la misma. Un crecimiento del PIB representa mayores ingresos para el gobierno a través de impuestos. Si el gobierno desea mayores ingresos, deberá fortalecer las condiciones para la inversión no especulativa, es decir, inversión directa en empresas, y también fortalecer las condiciones para que las empresas que ya existen sigan creciendo. Criterios de valoración del PIB. El cálculo del valor monetario de los bienes producidos, incluidos en el PIB, puede realizarse mediante dos formas diferentes. Según el costo de los factores, no incluyen impuestos indirectos, y según los precios de mercado, incluyen impuestos indirectos. La valoración a precios de mercado se realiza incluyendo los impuestos indirectos y las subvenciones a la explotación, mientras que la valoración a coste de los factores no incluyen estas cantidades. La relación entre ambos se obtiene restando al PIB valorado a precio de mercado, los impuestos indirectos ligados a la producción, TI, y sumándole las subvenciones a la explotación, SU, y así se obtiene la valoración a coste de los factores. Métodos de determinación. El PIB puede calcularse a través de tres procedimientos. Método del gasto. En el método del gasto, el PIB se mide sumando todas las demandas finales de bienes y servicios en un periodo dado. En este caso, se está cuantificando el destino de la producción. Existen cuatro grandes áreas de gasto: el consumo de las familias, el consumo del gobierno, la inversión en nuevo capital y los resultados netos del comercio exterior. Método de la distribución o del ingreso. Este método suma los ingresos de todos los factores que contribuyen al proceso productivo, como por ejemplo, sueldos y salarios, comisiones, alquileres, derechos de autor, honorarios, intereses, utilidades, entre otros. El PIB es el resultado del cálculo por medio del pago a los factores de producción. El método de la oferta o del valor agregado. En términos generales, el valor agregado o valor añadido es el valor de mercado del producto en cada etapa de su producción, menos el valor de mercado de los insumos utilizados para obtener dicho producto. Es decir, que el PIB se cuantifica a través del aporte neto de cada sector de la economía. Según el método del valor agregado, la suma de valor añadido en cada etapa de producción es igual al gasto en el bien final del proceso de producción. 2, 3. PIB per cápita. El PIB per cápita y el Producto Interior Bruto per cápita es el valor del PIB dividido por el número de habitantes de un país. Es más efectivo que el PIB para medir el desarrollo de un país. Sin embargo, es solo la media, por lo que no tiene en cuenta la desigualdad de ingresos y riqueza dentro de una población. PIB en México durante el periodo 2007 al 2014. En la siguiente gráfica podemos observar el PIB en México, el cual se mide en miles de millones de pesos a precios constantes.
En la gráfica podemos observar la variación porcentual anual del Producto Interno Bruto, la cual, como podemos observar, hasta el tercer periodo del trimestre de 2008 no sufrió grandes cambios. A partir del cuarto trimestre de 2008 sufrió un descenso y continuó hasta el cuarto trimestre del 2009. Durante el primer trimestre del 2010 subió y continuó más o menos constante hasta sufrir un descenso significativo durante el primer trimestre del 2013. Subió durante el segundo trimestre del 2013 y, como podemos observar, se mantiene en 1.8 durante el primer trimestre del 2014. Tipo de cambio. ¿Qué es el tipo de cambio? Es el precio de una unidad de moneda extranjera expresado en términos de la moneda nacional. En este sentido, el tipo de cambio es el número de unidades de moneda nacional que debe entregarse para obtener una moneda extranjera. Derivados del tipo de cambio, forward y futuro. Un forward de tipo de cambio es un contrato en el que se pacta la compra o venta de una moneda, por ejemplo, dólares a un plazo futuro mayor a 48 horas y a un tipo de cambio fijo, es decir, se compra o se vende una cantidad de divisas hoy, pero las mismas se recibirán o entregarán en una fecha futura y el tipo de cambio pactado para dicha fecha. La principal diferencia entre un forward de tipo de cambio y un futuro de tipo de cambio es que el primero es un contrato entre dos particulares y el segundo se negocia en un mercado organizado, por lo que el plazo y el monto están definidos de antemano. Apreciación. Una apreciación de la moneda nacional significa una subida de su precio en términos de la moneda extranjera. Ahora, para obtener la misma cantidad de dólares que obtenía antes, necesito menos pesos. Depreciación. Una depreciación es una subida del tipo de cambio. A continuación, observaremos un ejercicio. Tenemos que el tipo de cambio está a 13.61 en el primer cuadro o columna. Tenemos que vendemos bolsos a 100 pesos cada uno y nos han solicitado 1.800 bolsos. Para obtener nuestra ganancia vamos a multiplicar el costo de los bolsos por el número de artículos solicitados. Ya que hicimos la conversión, vamos a dividir la ganancia entre el tipo de cambio para obtener nuestro precio en dólares. En la primera columna viene siendo 13.225.569443 dólares. Con los otros dos hacemos lo mismo. En la segunda columna observamos que el tipo de cambio disminuyó respecto a la primera columna y nuestra ganancia fue de 13.303.7694, obteniendo así una apreciación. En la tercera columna, el tipo de cambio está a 14.30, por lo que hubo una depreciación, y nuestra ganancia fue de 12.587.41259 dólares. Factores que afectan el tipo de cambio. Inflación. La inflación en términos económicos es la subida mantenida y generalizada de los precios de bienes y servicios. Tipo de interés interbancario. Unos tipos de interés altos atraen capital extranjero y provocan que el valor de una divisa aumente, aumentando los tipos de cambio de esta divisa con otras. En el caso de tipo de interés bajos, el valor de la divisa tiende a la baja y por tanto los tipos de cambio de esta divisa con otras descenderán. Déficit de la cuenta corriente. La cuenta corriente es el balance comercial entre un país y sus aliados comerciales. Este dato refleja todos los pagos entre países de bienes, servicios, intereses y dividendos. Todo esto se traduce en que un déficit de la cuenta corriente lleva a un exceso de la demanda de divisas extranjeras, lo que lleva a una disminución de los tipos de cambio entre la divisa del país y otras divisas extranjeras, hasta que el precio de los bienes y servicios del país sean lo suficientemente baratos para que vuelva a haber un interés en su compra por parte de otros países y suban las exportaciones. Esta disminución de los tipos de cambio también hará más caros los productos extranjeros, disminuyendo su venta en el país, lo que llevaría a una disminución en las importaciones. De esta forma, una disminución en el tipo de cambio haría que la cuenta corriente se recuperase más rápido al favorecer el aumento de las exportaciones y la disminución de las importaciones. Deuda pública.
Los países participan en la financiación del déficit para pagar proyectos del sector público y financiación gubernamental. Esta actividad estimula la economía nacional, pero sin sobrepasar un cierto límite, pues un alto grado de déficit y endeudamiento hace menos atractivo al país para los inversores extranjeros debido a que la inflación del país irá a la alza. Términos de intercambio. Los términos de intercambio están relacionados con la cuenta corriente y el balance de pagos. Si el precio de las exportaciones de un país va creciendo más que el precio de las importaciones, este indicador irá mejorando, ya que un aumento en los términos de intercambio refleja un aumento en la demanda de las exportaciones. Esto devuelve un aumento en los beneficios que el país obtiene de las exportaciones, lo cual hace aumentar también la demanda de la moneda nacional, y esto llevará a un aumento en el valor de la divisa. Por el contrario, si el precio de las exportaciones crece a un ritmo inferior que los precios de las importaciones, llevará a una bajada en el valor de la divisa en relación a la divisa de los países con los que mantiene comercio. Estabilidad política y rendimiento económico. Es lógico y normal que aquellos inversores extranjeros que vayan a invertir en un país busquen países estables políticamente y con una fuerte economía, donde llevar su capital. Un país con estas cualidades atrae el capital foráneo con más fuerza que países de los que se perciba un mayor riesgo político y económico. Esta atracción de inversores extranjeros se traduce en una divisa al alza, mientras que un país revuelto políticamente puede perder la confianza percibida sobre su divisa y provocar un movimiento de capital a otras naciones. Valor relativo de otras divisas. El tipo de cambio siempre se da para un par de divisas. Una divisa por sí sola caerá de valor si no se compara con otras divisas. Por ello, ya sea en un sistema de tipo de cambio reflexible o de tipo de cambio fijo, siempre se habla de valor relativo. Tipo de cambio. Del 2007 al 2014. Se van a mostrar por año y por mes. Aquí tenemos el año del 2007. Podemos observar que el tipo de cambio todo el tiempo está variando. En el 2007, en enero, tenía un valor de 10.95 y a finalizar el año, en 2012, disminuyó a 10.9. En el 2008, en enero podemos notar que estaba más o menos como a 11 pesos y en el 2008, pero en diciembre aumentó, quiere decir que hubo una depreciación del peso, llegando casi hasta 14. En 2009, en enero, tenía un precio aproximadamente de 13.95 y al finalizar el año notamos que disminuyó el tipo de cambio, por lo tanto hubo una apreciación. En 2010, en enero, tenía un valor de aproximadamente 12.9 y en todo el transcurso del año hubo variaciones y en diciembre de ese mismo año llegó a tener un valor de 12.4, lo cual nos muestra que hubo también una depreciación. En el 2011 empezaba en enero, tenía un valor de 12.2 aproximadamente y en 2011, pero en diciembre mostraba un precio de casi 13.6, habiendo aquí una depreciación de la moneda. En 2012, en enero, teníamos un promedio de 13.4 y hubo variaciones. El más alto fue en 2012 en junio, que llegaba casi a los 14 pesos y en diciembre observamos que disminuyó, habiendo aquí una apreciación. En 2013, en la gráfica podemos observar que la mayor parte del año estaba muy alto el tipo de cambio. En enero tenía aproximadamente 12.6
y en diciembre tenía 13. ¿Qué pasó aquí? Hubo una depreciación. Y en este año, 2014, han bajado más el tipo de cambio. En enero estaba a 13.2 y lo que es en noviembre estaba a 13.6, por lo que podemos notar que de enero a diciembre hubo lo que fue una apreciación. Inflación. La inflación en economía es el incremento generalizado de los precios de bienes y servicios con relación a una moneda durante un periodo de tiempo determinado. Cuando el nivel general de precios sube, cada unidad de moneda alcanza para comprar menos bienes y servicios. Medición de la inflación. Se mide mediante índices de precios y los más representativos son el índice de precios de consumos y el deflactor del PIB. El índice de precios al consumo representa el coste de una cesta de bienes y servicios consumida por una economía doméstica representativa. La inflación medida por el IPC es la tasa de variación porcentual que experimenta este índice en el periodo de tiempo considerado. A continuación se muestra un ejemplo de la variación de la tasa de inflación de un año a otro. En enero de 2007, el índice de precios al consumidor de los Estados Unidos fue 202.416 y en enero de 2008 era 211.080. La fórmula para calcular el porcentaje de la tasa de inflación anual del IPC a lo largo de 2007 es entonces la inflación del año actual menos la inflación del año pasado entre este mismo por 100, dando como resultado 4.28. Entonces, la tasa de inflación resultante del IPC en el periodo de un año es del 4.28%, es decir, el nivel general de precios a los consumidores aumentó aproximadamente 4% en 2007. Clasificación de la inflación. Inflación moderada. La inflación moderada se refiere al incremento de forma lenta de los precios. Cuando los precios son relativamente estables, las personas se fían de este colocando su dinero en cuentas de banco. Inflación galopante. La inflación galopante sucede cuando los precios incrementan las tasas de 2 o 3 dígitos de 30, 120 o 240% en un plazo promedio de un año. Y la hiperinflación. Es una inflación anormal en exceso que puede alcanzar hasta el 1000% anual. Este tipo de inflación anuncia que un país está viviendo una severa crisis económica debido a que el dinero pierde su valor, el poder adquisitivo disminuye y la población busca gastar el dinero antes de que pierda totalmente su valor. Causas de la inflación. Inflación por consumo o demanda. Esta inflación obedece a la ley de la oferta y la demanda. Si la demanda de bienes excede la capacidad de producción o importación de bienes, los precios tienden a aumentar. Inflación generada por expectativas de inflación. Esta es típico en países con alta inflación donde los trabajadores piden aumentos de salarios para contrarrestar los efectos inflacionarios, lo cual da pie al aumento en los precios por parte de los empresarios, originando un círculo vicioso de inflación. Inflación por costos. Esta inflación ocurre cuando el precio de las materias primas, como el cobre, el petróleo y la energía, aumenta, lo que hace que el productor, buscando mantener su margen de ganancia, incrementa sus precios. Y por último, la inflación autoconstruida. Esta inflación ocurre cuando se prevé un fuerte incremento futuro de precios y entonces se comienzan a ajustar estos desde antes para que el aumento sea gradual. A continuación se muestra la tabla que muestra la tasa de inflación anual en México por año, desde el año 2007 al 2014. En el año 2007, la tasa de inflación muestra 3.76%, en el 2008 6.53%, en el 2009 3.57%, en el 2010 4.40%, 2011 3.82%, 2012 3.57, 2013 3.97, 2014 2.17. En esta gráfica se muestran los datos de la tabla anterior. Como se puede apreciar, en cada año, el año que destacó con más tasa de inflación anual en México fue en el año 2008, aproximadamente entre el 6.5%.
mientras que el de menor tasa de inflación fue el año actual, en el 2014, casi al 2.2%. Balanza de pagos. La balanza de pagos es un registro de todas las transacciones monetarias producidas entre un país y el resto del mundo en un determinado periodo. Estas transacciones pueden incluir pagos por las exportaciones e importaciones del país de bienes, servicios, capital y transferencias financieras. La balanza de pagos contabiliza de manera resumida las transacciones internacionales para un periodo específico que normalmente comprende dentro de un año y se prepara en una sola divisa. Se dice que existe un superávit en la balanza de pagos cuando la balanza es positiva por un determinado importe si las fuentes de fondos como las exportaciones de bienes y bonos vendidos exceden el uso de esos fondos, como el pago de bienes importados y el pago por la compra de bonos extranjeros por ese importe, y se dice que hay una balanza de pagos con un déficit cuando ocurre una balanza negativa. La balanza de pagos se estructura en 4 subdivisiones: en cuenta corriente, cuenta de capital, cuenta financiera y cuenta de errores y omisiones. La cuenta corriente es aquella que registra los cobros y pagos procedentes del comercio de bienes y servicios y las rentas en forma de beneficios, intereses y dividendos obtenidos del capital invertido en otro país, el cual se divide en 4 secciones: en balanza comercial, de servicios, de rentas y de balanza de transferencias. La balanza comercial es aquella que registra los pagos y cobros procedentes de las importaciones y exportaciones de bienes tangibles, como pueden ser los automóviles, la vestimenta o la alimentación. La balanza de servicios es aquella que recogerá todos los ingresos y pagos derivados de la compra-venta de servicios prestados entre los residentes de un país y los residentes de otro, siempre que no sean factores de producción, trabajo y capital, ya que estos últimos forman parte de las rentas. Los servicios son como el turismo, viajes, transportes, comunicaciones, construcción, seguros, servicios, entre otros. La balanza de rentas es aquella que recoge los ingresos y pagos registrados en un país en concepto de intereses, dividendos o beneficios generados por los factores de producción, trabajo y capital, a lo que es lo mismo de inversiones realizadas por los residentes de un país en el resto del mundo o por los no residentes en el propio país. Y la balanza de transferencias, que es aquella que se registrarán todas las transacciones sin contrapartidas recibidas o pagadas del exterior. La segunda división principal de la balanza de pagos es la cuenta de capital. En esta se recogen las transferencias de capital y la adquisición de activos inmateriales no producidos. Las transferencias de capital engloban todas aquellas transferencias que tienen como finalidad la financiación de un bien de inversión. Entre ellas se incluyen las recibidas de organismos internacionales con el fin de construir infraestructuras. La tercera, que es la cuenta financiera, registra la variación de los activos pasivos financieros con el exterior, por tanto recoge los flujos financieros entre los residentes de un país y el resto del mundo. Y la cuenta de errores y omisiones es aquella cuenta que abarca todo lo que se conoce como el capital no determinado, que es un ajuste por la discrepancia estadística de todas las demás cuentas de la balanza de pagos. Sin embargo, cuando un país compra más de lo que vende, tiene que financiar la diferencia con préstamos. Por el contrario, si vende más de lo que compra, puede prestar a otros con el excedente generado. Este principio es una característica de la balanza comercial. Por este motivo, si existe un déficit en la balanza por cuenta corriente, en la de capital tendremos que tener un superávit en la balanza financiera. El Banco Central reduce sus reservas de divisas cuando la balanza de pagos presenta un déficit y lo contrario sucede cuando ésta presenta un superávit. En la siguiente gráfica de barras de la balanza de pagos
en el tercer trimestre del 2014 se registró un déficit de 2.702 millones de dólares, el cual se derivó de la combinación de saldos negativos de la balanza de bienes y servicios con 5.373 millones de dólares, una renta de 3.349 millones de dólares y con un superávit en la balanza de transferencias de 6.020 millones de dólares. El déficit de 5.373 millones de dólares que exhibió en el tercer trimestre del 2014, la balanza de bienes y servicios reflejó saldos negativos de 1.452 millones de dólares en la balanza de bienes y de 3.921 millones de dólares en la balanza de servicios. A su vez, el déficit de la balanza de bienes se derivó de la combinación de un saldo negativo de 1.513 millones de dólares en la balanza de mercancías y de un superávit de 61 millones de dólares en la correspondiente a bienes adquiridos en puertos por medios de transporte. En particular, el déficit de la balanza de mercancías en el trimestre que se reporta fue resultado de las exportaciones por 101.327 millones de dólares y de importaciones por 102.840 millones de dólares. En conclusión, consideramos que son de gran importancia los temas que se mencionaron con anterioridad, debido a que indican el nivel de producción de un país, el valor de la moneda nacional, la subida y baja de precios de los diferentes productos y servicios, y el registro de las transacciones monetarias de un país con el resto del mundo en un determinado periodo, que son aspectos esenciales para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de un país al desarrollar un crecimiento económico. Bueno, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.